Buenas tardes compañeros y maestra. El día de hoy les hablaremos sobre un beneficio económico clave y fundamental para los trabajadores, el cual es las prestaciones en efectivo, las cuales tienen su raíz a partir de los movimientos laborales del siglo XIX y el siglo XX, cuando los empleados comenzaron a exigir mejores condiciones laborales, lo cual no solo incluye un salario justo, sino también compensaciones adicionales. Impulsados por el proyecto del alemán Otto Bismarck en 1883, este introdujo el sistema seguro para enfermedades, accidentes y vejez, el cual era patrocinado por el Estado o por los mismos empleados. En México, un giro importante fue la creación del Instituto Mexicano de la Seguridad Social, el cual es el IMSS, en 1943. Desde entonces se introdujeron las prestaciones en efectivo, las cuales son por enfermedades, maternidad, vejez, entre otros. Esta prestación se otorga cuando el trabajador no puede laborar, lo cual se busca equidad y cobertura, sobre todo para trabajadores independientes o informales. En los últimos 5 años, las prestaciones en efectivo fueron dando mayores beneficios a los empleados. Por ejemplo, en el año 2020-21, en la época de pandemia, otorgaban licencias por enfermedad y por tiempo indeterminado, algo así como una incapacidad temporal o enfermedad general. En el año 2022, el INSS actualizó un poco y desarrolló su aplicación, en la cual puedes hacer varios trámites en línea sin necesidad de ir a este. Incluso para las personas con enfermedades respiratorias, puedes crear tu incapacidad desde línea y llevarla a tu trabajo sin necesidad de ir al hospital. En el año 2023 se incrementó el salario base para calcular pensiones y prestaciones, lo cual beneficia a empleados en retiro. En el año 2024 y lo que va del año del 2025 continúan las discusiones sobre la ampliación de los derechos laborales de los trabajadores de plataformas digitales, a los cuales incluye repartidores y conductores, los cuales exigen sus prestaciones en efectivo. En resumen, estas prestaciones no solo representan un derecho, sino un apoyo esencial para el bienestar y la economía de los trabajadores. Ley o leyes que lo regulan y artículos. Primero está la Ley Federal del Trabajo, la cual la prestación primera es el salario en efectivo, que está en el artículo 182, 101 y 108. Después el aguinaldo, que está en el artículo 87. La prima vacacional, que está en el artículo 80. Las horas extras, que está en el artículo 66, 67 y 68. El día de descanso laborado, en el artículo 75. La prima dominical en el artículo 71 y el fondo de ahorro en el artículo 25, fracción 6. Después tenemos la ley del Seguro Social, el IMSS. La prestación es incapacidad por enfermedad general, que está en el artículo 96. Después incapacidad por riesgo de trabajo en el artículo 58 y 59. Maternidad en el artículo 101, invalidez y vida en el artículo del 119 al 139. Después cesantía y vejez, o sea las pensiones, que están en el artículo del 154 al 164. Después subsidios por adopción, guarderías, etcétera, que están en el artículo 101 al 103. Después tenemos la ley del ISSSTE, que la prestación incapacidad temporal o permanente, que está en el artículo 11 y 12. Después subsidios por maternidad o adopción en el artículo 14. Tenemos la ley de impuestos sobre renta, el ICR, que la prestación es aguinaldo. Este es exento hasta 30 días de humo, en el artículo 93, fracción 14. Después viáticos y reembolsos en el artículo 93, fracción 17, y fondo de ahorro en el artículo 27, fracción 11. Tenemos después los conceptos. El aguinaldo tiene como características que es un pago anual, el cual es un mínimo a 15 días de salario. También se debe de entregar antes del 20 de diciembre. Vacaciones y prima vacacional. Este es un mínimo de 12 días laborados después de tu primer año que lleves en la empresa. Y prima vacacional del 25% sobre el salario diario. Este es una remuneración que te dan después del trabajo que ya realizaste. También puede ser fijo, variable o mixto. Pago en días festivos. Este es un derecho que se te da, el cual te pagan doble si es que trabajaste. Y prima dominical, que es un pago adicional del 25% si trabajas el día domingo.
Fondo de ahorro es una prestación voluntaria, pero no es obligatoria por la ley, pero puede establecerse mediante el contrato que tengas con la empresa. Consiste en aportaciones del trabajador y del patrón. Generalmente se hace en partes iguales. Debe aplicarse de forma general a todos los trabajadores o a una categoría específica para tener beneficios fiscales. Incapacidad laboral no IMSS. En caso de enfermedad o accidente, el patrón te puede hacer un pago directo. También regido por contrato individual o colectivo si no interviene una institución. Ayuda por defunción. Algunas empresas te otorgan un apoyo si es que el trabajador fallece o alguno de sus familiares, y tampoco está obligado por la ley, solo que estipule en tu contrato. A continuación les enseñaré algunos ejemplos de casos prácticos para poder entender mejor este tema. Comenzaremos con el ejemplo de una nómina quincenal. Los datos con los que contamos es que nuestro trabajador cumple con una jornada nocturna de 7 horas, cuenta con un sueldo de 350 pesos al día, un fondo de ahorro del 10%, no se le reportan faltas y en total de horas extra realizó en la primera semana 5 horas y en la segunda semana 7 horas. El primer paso es el pago por hora. Para esto dividiremos el sueldo de nuestro trabajador entre sus 7 horas trabajadas al día y nos dará un total de 50. Ahora este número lo multiplicaremos por 2 para sacar cuánto le pagarán por horas dobles trabajadas y nos dará un total de 100. Luego seguiremos con el paso 2, sacar el sueldo del trabajador. Vamos a multiplicar 350, que es su sueldo por día, por 15, ya que es una nómina quincenal, y nos dará un total de resultado de 5.250 pesos. Este dato lo vamos a añadir a una tabla llamada tabla de percepciones y deducciones. Lo vamos a situar en la parte de las percepciones. Luego continuaremos con el paso número 3, el pago por horas extra. En la primera semana realizó un total de 5 horas extra. Esto lo multiplicaremos por nuestro ya sacado número 100, que lo sacamos en el paso número 1, las horas dobles, y nos dará un total de 500. Lo tendremos que dividir entre el 50%, es decir, entre 2, y nos dará un total de 250 pesos. Ahora, para la semana número 2, realizó un total de 7 horas. Tendremos que multiplicarlo igual por 100 y nos dará 700, y a lo mismo que el otro, sacarle el 50% y nos dará 350 pesos. Ahora vamos a sumar estas dos cifras, la de 500 pesos y la de 700, y nos dará como resultado 1.200. Esta cantidad la vamos a añadir a nuestra tabla de percepciones. Ahora continuaremos con el paso número 4, el fondo de ahorro. Para esto tendremos que tomar nuestro sueldo de 5.250 y multiplicarlo por 0.10, ya que su fondo de ahorro es del 10%, y nos dará como resultado 525 pesos. Esta cantidad la vamos a añadir también a nuestra tabla de percepciones, y en la parte donde es deducciones la vamos a añadir 2 veces, ya que es el fondo de ahorro del trabajador y también el del patrón. Continuaremos con el paso 5 de base gravable. Para este paso vamos a sumar nuestras anteriores cantidades, es decir, el sueldo y las horas extra divididas entre el 50%. El sueldo es de 5.250, sumaremos más 250 más 350 y nos dará como resultado 5.850. Continuaremos con el paso número 6, el cálculo del ISR. Para esto, nuestra cantidad que nos salió en el cálculo de base gravable, le vamos a restar un número que nos aparece en la tabla de tarifas quincenales del 2025, y el número es de 6.382.81. Le restaremos esto a nuestra cantidad de base gravable y nos dará como resultado 532.81. Lo vamos a multiplicar por .1792 y nos dará como resultado 95.4795. A esto le vamos a sumar la cuota fija, que es de 583.65 y nos dará como resultado 679.12. Ahora añadiremos esta cantidad a nuestra tabla de deducciones.
Ahora en la parte que dice percepciones de nuestra tabla, el sueldo lo vamos a sumar junto con las horas extra y el fondo de ahorro. 5.250 más 1.200 más 525 nos dará como resultado 6.975. Y para las deducciones también vamos a sumar el ISR de 679.1295 más el fondo de ahorro del patrón y del trabajador de 525 pesos también. Y nos dará como total 1.729.1295. Y como último paso le restaremos las percepciones a las deducciones. Es decir, el subtotal que nos dio de 6.975 le vamos a restar el subtotal que nos dio en las deducciones de 1.729.95 y como total nos dará 5.245.8705 y con esto concluiremos nuestro cálculo de nómina. Para el segundo ejemplo de caso práctico tenemos otra nómina quincenal en la que en esta ocasión los datos que tenemos es que la jornada de nuestro trabajador es diurna, es decir que dura 8 horas, tiene un sueldo de 375, fondo de ahorro de 9%, se le reportan 2 faltas y en total de horas extra cumplió en la primera semana 10 horas y en la segunda semana 9 horas. Para el paso número 1, el pago por hora, haremos lo mismo que en el anterior ejemplo. 375 dividido entre sus horas trabajadas al día, es decir, en este caso entre 8, y nos dará un total de 46.87 pesos. Este número lo multiplicaremos por 2 para sacar las horas dobles y nos dará 93.74 y de nuevo vamos a multiplicar 46.87 por 3 para las horas triples y nos dará 140.61. Continuaremos con el paso 2, el sueldo. Vamos a multiplicar el sueldo diario de nuestro trabajador de 375 por 13, ya que si recordamos tuvo 2 faltas reportadas, entonces 15 menos 2 es 13 y nos dará como resultado 4.875. Ahora continuaremos con el paso número 3, las horas extra. Si recordamos, en la primera semana hizo un total de 10 horas, pero el límite que tenemos para pagarle como horas dobles es 9. Entonces en la parte de arriba colocaremos 9 por 93.74 igual a 4.875 y el 50% de esto es 421.83. Ahora la hora que sobró de las 10 horas tendremos que multiplicarla. En este caso no se tendrá que multiplicar, la dejaremos igual porque no podemos multiplicar, un número por 1, nos dará el mismo resultado y lo dejaremos como 140.61. Para la segunda semana, que realizó un total de 9 horas también, será el mismo resultado, nos dará como, ya integrando el 50%, 421.83. En este caso no es necesario volver a repetir todo el procedimiento, ya que ya lo tenemos escrito en la parte de arriba. Vamos a añadir estas cantidades, el sueldo y las horas extra, a nuestra tabla de percepciones. Las horas extra, como ya saben, las sumamos y en total nos deberá dar 984.27. Ahora continuaremos con el paso 4, el fondo de ahorro, multiplicando nuestro sueldo de 4.875 por 0.09 o 0.9, ya que el fondo de ahorro es del 9%, y nos dará como resultado 438.75. Ahora añadiremos esta cantidad a nuestra tabla de percepciones. Continuaremos con el paso número 5, el cálculo de la base gravable. Vamos a sumar nuestro sueldo más nuestras horas dobles más nuestra hora triple y nos dará como resultado 5.769.27. Para el paso número 6, el cálculo del ISR, tomaremos nuestro resultado de la base gravable y lo vamos a restar 5.490.76. Nos dará como resultado 278.51 y le vamos a multiplicar por la tasa que es 0.16, nos dará como resultado 44.6516 y le vamos a sumar la cuota fija de 441 pesos.
Por último, nos dará el ISR, que será de 485,5616. Esto lo vamos a añadir a nuestra tabla de deducciones. Continuaremos con nuestra tabla de percepciones y deducciones como último paso. Sumando todas nuestras percepciones, el sueldo, las horas extra y el fondo de ahorro, y nos dará un total de 6.298.02. Y ahora, para la tabla de deducciones, sumaremos el ISR determinado que sacamos, el fondo de ahorro del patrón, el fondo de ahorro del trabajador, y nos dará un total de 1.363.0616. Como último paso, le vamos a restar las deducciones a las percepciones. 6.298.02 menos 1.363.0616 nos dará como total 4.934.9584. Y este será nuestro resultado final de nuestro segundo ejemplo de nómina quincenal. Continuando con los casos prácticos, les mostraré dos ejemplos de aguinaldo. El ejemplo número 1 es: Ana trabaja en una empresa desde hace 3 años. En diciembre su empresa le paga 15 días de salario como aguinaldo, ya que esto es lo que está estipulado en la Ley Federal del Trabajo. Si su salario es de 500 pesos, recibe 7.500 como aguinaldo. El segundo ejemplo es: Luis entró a trabajar en julio y para diciembre aún no cumple el año completo. La empresa le paga un aguinaldo proporcional a 6 meses trabajados. Si le corresponden 15 días por año, recibe 7.5 días de salario como aguinaldo. Vamos con los ejemplos de la prima vacacional. Para el ejemplo número 1, Sofía toma 6 días de vacaciones. Por ley, además de su salario normal, recibe una prima vacacional del 25%. Si su salario diario es de 600 pesos, por los 6 días recibe 900 pesos adicionales como prima vacacional. Para sacar esto tendremos que hacer la siguiente multiplicación. Multiplicaremos los 6 días de sus vacaciones por 600, que es su salario diario, por 0.25, que es el 25% de la prima vacacional, y como resultado de la prima vacacional, y como resultado nos dará los 900 pesos que se le darán como prima vacacional. El segundo ejemplo: Marco decide tomar sus 12 días de vacaciones al cumplir su segundo año laboral. Su salario diario es de 700 pesos, por lo que recibe 2.100 pesos como prima vacacional. Realizaremos la siguiente multiplicación. 12 días, que son sus vacaciones, por 700, que es su sueldo diario, por 0.25, y nos dará como resultado 2.100 pesos. Los siguientes ejemplos serán sobre la prima dominical, que es un pago extra por laborar los días domingos. Para el primer ejemplo tenemos que Laura trabaja un domingo y su empresa le paga una prima dominical del 25% sobre su salario diario. Si gana 400 pesos por día, recibe 100 adicionales, es decir, cobra 500 por ese domingo laborado. Segundo ejemplo: Pablo trabajó 3 domingos en un mes, con un salario diario de 550 y una prima dominical del 25%. Por cada domingo recibe 687.50 pesos. Sumaremos su salario diario de 550 más 137.50 de prima vacacional. Por los 3 domingos se obtiene un total de 2.062.50.